Queridos hermanos, nos encontramos hoy a martes 3 de febrero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unidos en oración, pedimos por Arturo, esposo de Lupita, que se encuentra con enfermedad de cáncer. Dios le ayude pronto a este amigo en su proceso, que se pueda vencer esta enfermedad, que sea detectada a tiempo. Por Mónica Sarí Carrillo, que también en la tiroides se le ha descubierto esta enfermedad. Dios les ayude a tiempo. Por Carla Hernández, por Didier Mendoza, que está delicado, por Jorge Armando Aguilar Damián, por la familia Martínez Méndez, que tienen un gran problema, el Señor les ayude a salir adelante, por el eterno descanso de Sofía Sotelo Don Juan, mamá de Berenice Vieira, y también el eterno descanso de José Sánchez Vélez. Pedimos por Ana Visione, por José, por Ariel, por Minerva, que sirve en terapia intensiva, por la pequeñita bebé Regina Barraza, Dios la fortalezca y la bendiga a su familia, Carolina Suconota, por Irma Sánchez González, por Miguel Serrano Cruz, que está hospitalizado, por Lilia Luis Coetero. También pedimos por Mariela Sánchez y por la familia Carrasco Ayala, el Señor los proteja y los bendiga, por Fray Federico Cedillo, por todos mis hermanos franciscanos y por todas las actividades de este tiempo hacia la cuaresma que está a punto de empezar y también nuestro trabajo apostólico. El Señor bendiga a todos los que están conectados, a todas nuestras familias, hermanos y amigos que tanto queremos en este martes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comenzado Espíritu Canal, gracias por ser parte de esto. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie. Les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, alrededor de Jesús había una muchedumbre, muchas personas lo tocaban, pero a ellos no les pasó nada. En cambio, cuando esta mujer toca a Jesús, es sana. ¿Dónde está la diferencia? Comentando este punto del texto, San Agustín dice: en nombre de Jesús, la multitud apretuja la fe y toca. Y así, cada vez que realizamos un acto de fe dirigido a Jesús, se establece un contacto con Él. Inmediatamente su gracia sale de Él. A veces no nos damos cuenta, pero de una forma secreta y real, la gracia nos alcanza lentamente y transforma la vida desde dentro. Mientras tanto, llevaron a aquel padre la noticia que su hija había muerto. Jesús le dice: no temas, basta que creas.
en el versículo 36. Luego fue a su casa y viendo que todos lloraban y gritaban, dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Luego entra donde está la niña, le toma la mano y le dice, Talita cum, niña, levántate. La muchacha se levanta y se pone a caminar. Aquel gesto de Jesús nos muestra que Él no solo sana toda enfermedad, sino que también despierta de la muerte para Dios, que es vida eterna. La muerte del cuerpo es como un sueño. La muerte verdadera es aquella del alma. De esta sí debemos de tener miedo, ¿eh? Un último detalle. Jesús, luego de haber resucitado a la niña, dice a los padres que le den de comer. Esa es otra señal muy concreta de la cercanía de Jesús a nuestra humanidad. Podemos también entenderlo en sentido más profundo y preguntarnos, cuando nuestros muchachos se encuentran en crisis y tienen necesidad de nutrición espiritual, ¿sabemos dársela? ¿Y cómo podemos hacerlo si nosotros mismos no nos nutrimos del Evangelio? Aquí una cosa curiosa. 12 años vivió esta mujer hemorroísa enferma. 12 años tenía también la hija de Jairo. El número 12, 12 discípulos, las 12 tribus de Israel. Es lo que significa que esta salvación viene para todos, pero no todos quieren realmente ser tocados o dejarse tocar por el Señor. Esa es la gran diferencia. Y también el cambio de actitud de la gente. Llega Jesús y están todos llorando por la muerte de la niña. Y cuando Jesús les dice está dormida, se ríen. ¿Cómo pueden pasar de un sentimiento a otro tan rápido? De llorar a reír. Bueno, a mí me ha tocado ver en velorios gente que se ríe. Cuentan chistes como para negar el dolor. O gente que está en una fiesta todo triste y amargado. ¿Qué será esto? Serán las actitudes mismas del alma, los mismos sentimientos que tratan pues de acallar conciencias, de redirigir, digamos, el sentimiento que está sucediendo. Es importante mencionarlo, estudiarlo en la reflexión personal, en la oración, pero aquí precisamente el Señor viene a darnos vida, vida eterna, viene a darnos salud. La fe nos salva, dice el Señor. Creamos en Él y todo lo demás por añadidura se dará en el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, católico por convicción. Comentario de un hermano sacerdote que nació en una familia católica practicante. Dice así: desde que me acuerdo siempre he rezado antes y después de tomar los alimentos. En mi familia era ley. Siempre he rezado al levantarme en la mañana y al acostarme en la noche. Nunca en mi familia hemos faltado a la misa del domingo. Desde los 4 años aprendí a conocer la Biblia sentado sobre las rodillas de mi abuelo, que me contaba las historias maravillosas de la creación, de Abraham, Isaac, Moisés, David, especialmente las parábolas, los milagros, las principales enseñanzas de Jesús y el relato de su pasión, muerte y resurrección gloriosa. Nunca había un familiar mío borracho en mi pueblo. De unos 20,000 habitantes conocí a uno solo borracho. Nunca había uno llevar pistola o cuchillo. Mi pueblo era y sigue siendo un pueblo católico de hueso colorado, aunque también allá últimamente ya empezaron a trabajar las sectas. Desde los 6 años empecé a ir a la doctrina cristiana todos los domingos. A los 12 años era aspirante de la Acción Católica y al mismo tiempo delegado de los niños de 6 años, unos 30, que se llamaban Flamas Blancas, el primer paso en la Acción Católica. A los 13 años entré al seminario y empecé a tener mi Biblia. Mi gran ilusión era llegar a aprendérmela toda de memoria. Tanto me fascinaba que logré aprenderme de memoria solamente unos capítulos de San Juan del 13 al 17, mi libro preferido. Pero después me di cuenta de que se trataba de una tarea imposible y empecé a estudiarla con más detenimiento y la ayuda de algún buen comentario. A los 21 años entré en el Instituto Misionero para poder dedicar mi vida a la enseñanza de la palabra de Dios en los lugares más necesitados. A los 29 años llegué a México y me entregué en cuerpo y alma a esta ardua tarea de la evangelización, la más bella aventura. Me siento plenamente satisfecho de mi trabajo, aunque sea entre lágrimas, malentendidos e incomprensiones. Por todo esto me siento sumamente ofendido y molesto cuando alguien dice: la religión católica es mala, los católicos son borrachos, ladrones, peleoneros, los católicos no conocen la palabra de Dios, a los católicos les está prohibido estudiar la Biblia y muchas cosas por el estilo. A estas personas quisiera preguntarles: ¿conocen de veras la Iglesia Católica? ¿Conocen a los verdaderos católicos? Fíjense que en otras partes hay verdaderos católicos que conocen y viven su fe en profundidad y tienen una vida honesta, según las enseñanzas de Cristo. Y si no conocen la Iglesia Católica en sus enseñanzas y en sus mejores exponentes, ¿por qué hablan mal de ella? Juzgan sin conocer y esto no es correcto. Es claramente ofensivo y seguramente no responde a la enseñanza de Cristo. Aparte de haber nacido en una familia católica y haber conocido a Cristo en la Iglesia Católica, tengo otras razones para permanecer fiel a esta Iglesia Católica después de un atento estudio de la Biblia. Ojo, Cristo fundó una sola
iglesia. Antes que nada, es un hecho indiscutible de que Jesús fundó una sola iglesia. El pasaje de San Mateo es muy claro cuando dice al respecto: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias. Mateo 16:18. Así que Jesús ya fundó su iglesia hace casi 2000 años. Esto no quiere decir que a otro algún día no se le pueda ocurrir la idea de fundar otra iglesia. Bueno, eso será su problema. Así que en este término, lo importante es saber que Jesús hace casi más de 2026 años ya fundó su iglesia, y que por mi parte yo quiero pertenecer a ella hasta la muerte. Lo demás no me interesa. Todos están libres de hacer lo que les venga en gana. La iglesia que fundó Cristo llegará hasta el fin del mundo. Algunos dicen, es cierto que Jesús fundó una sola iglesia, pero esta se acabó pronto por la mala conducta de sus miembros. Ahora la única iglesia verdadera es la mía, porque el fundador de mi iglesia fue enviado por Dios mediante sueños y visiones. Respuesta: esto es totalmente falso. En realidad, Jesús no dijo que su iglesia pronto se acabaría, sino que llegaría hasta el fin del mundo, superando todos los obstáculos, y el fuego del infierno no prevalecerá sobre ella. ¿Qué dijo Jesús? Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, Mateo 16:18. Es decir, habrá problemas, dificultades, traiciones, pero nadie ni nada logrará destruir esta iglesia fundada por Cristo. Ni el judaísmo, ni el paganismo, ni el imperio romano, ni los falsos discípulos de Cristo, ni los perseguidores de la iglesia, ni los gobiernos, ni los ateos, ni la masonería, ni las sectas, ni Satanás en persona, ni los malos católicos. La iglesia que fundó Cristo llegará hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo, dijo el Señor. Mateo 28:20. No dijo Jesús: si se portan bien estaré con ustedes, pero si se portan mal los voy a abandonar y fundaré otra iglesia mejor, mediante sueños y visiones. Nada de esto. Jesús fundó una sola iglesia y esta llegará hasta el fin del mundo con todo y todo. Si otro quiere fundar otra iglesia, que lo haga, pero no vaya diciendo que es la iglesia de Cristo. Tenga el valor para decir: esta es mi iglesia, mía, de mí. En el tema de hoy. En la sección de Santos y Conversos, hoy celebramos a San Blas, protector de los enfermos y patrono de los otorrinolaringólogos. Cada 3 de febrero se celebra San Blas de Sebaste, mártir, patrono de quienes padecen enfermedades o afecciones a la garganta, así como los otorrinolaringólogos. Ejerció la medicina a su tiempo y está incluido en el grupo de los 14 santos auxiliadores de la Iglesia Católica. Estos les llaman así porque se les considera eficaces intercesores contra determinados males del cuerpo o del alma. San Blas es patrono de la República del Paraguay y su devoción está muy difundida en Hispanoamérica, donde no solo es muy querido, sino que ha suscitado innumerables tradiciones populares. El obispo que vivía en una cueva. San Blas fue obispo de Sebaste, Armenia, muy popular entre los coetanos, por haber obrado numerosas curaciones milagrosas por intercesión. Vivió como eremita incluso después de haber sido nombrado obispo, convirtiendo la cueva en la que vivía, ubicada en el bosque del monte Argeus, en su sede episcopal. Cuenta la tradición que cierto día San Blas salvó a un niño que se había atragantado con una espina de pescado. De ahí la antigua costumbre de bendecir las gargantas de los devotos el día de su fiesta 3 de febrero. Ese mismo hecho también le valió convertirse en patrono de los otorrinolaringólogos, saludos a todos esos doctores, y de quienes padecen alguna afección en la garganta. Otras historias hablan de su amor por los animales, a quienes también curaba. De acuerdo a un antiguo relato medieval, animales enfermos o heridos se acercaban a su cueva en el monte Argeus para que los cure. Esto es retribución, que no le hacían daño ni lo molestaban cuando oraba. Los días de San Blas terminaron cuando Agrícola, gobernador de Capadocia, inició una de las últimas persecuciones contra los cristianos. Cuando un grupo de sus cazadores fue a buscar animales al bosque de Argeus para los Juegos de la Arena, encontraron a muchos de ellos agrupados fuera de la cueva de San Blas. El santo se encontraba orando en ese momento y fue tomado prisionero. Puesto en presencia de Agrícola, se le exigió que amenazaba de que contra la verdadera fe, y entonces se le pedía renegar de la fe cristiana, pero él rechazó la propuesta de plano. Inmediatamente fue encerrado en mazmorra, donde permaneció algunos días predicando entre los cautivos y condenados a muerte. En ese lugar también curó enfermos y bautizó a quienes querían hacerse cristianos. Y de acuerdo a las actas de San Blas, el obispo eremita fue condenado a morir por ahogamiento, pero como fue arrojado a las aguas, empezó a caminar sobre estas, como alguna vez lo hizo el mismo Jesucristo. Entonces fue conducido al cadalso, torturado y finalmente decapitado. Murió mártir en el año
316 después de Cristo, en tiempos del emperador romano Licinio. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Blas, protector de los enfermos, patrono de los otorrinolaringólogos. En la Rola del Alma vámonos a unas sesiones en vivo del coro Cantaré. Esta canción preciosa se llama Hacia ti, morada santa. Se recomienda para las horas santas. Vamos allá. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Un pez le pregunta a otro pez en el chiste, chiste, chiste. Oye, ¿qué hace tu mamá? Nada. El otro le dice, ¿nada? Sí, nada, nada. ¿Nada, nada? Sí, nada, nada. En curiosidades, otras celebraciones litúrgicas. ¿Qué son los sacramentales? Los sacramentales son signos o acciones sagradas mediante los que se da una bendición. Ejemplos típicos de sacramentales son la imposición de la ceniza el miércoles de ceniza, ese es un sacramental, el lavatorio de los pies, el uso de agua bendita, la bendición de la mesa, la bendición de los alimentos, la bendición de diferentes objetos, procesiones, lugares, el exorcismo, la profesión de los votos en una congregación religiosa. Exorcismo del griego exorkismos, que significa conjurar hacia afuera, es una oración en virtud de la que se aplica a una persona que está poseída por el enemigo, por el maligno, sea protegida o liberada del caso. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque sus enemigos, especialmente el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan o firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8 al 9. En curiosidades. Muchas gracias por estar con nosotros en este video. Les queremos recordar que estamos en preparación y ya anunciando los futuros cursillos. El de hombres será del 19 al 22 de febrero y el siguiente fin de semana, que concluye con el 1 de marzo, será el de damitas, el de mujeres. Anótense cuanto antes porque se nos acaban los lugares. Pidan su solicitud prontamente y vivan esta experiencia que marca la vida para siempre. En verdad, yo quisiera que todos vivieran esta experiencia, que no llegara la muerte sin vivirla. Inviten a sus hermanos y amigos, dense la oportunidad de vivir este retiro que solo se vive una vez en la vida y que para todos marca la existencia del Señor en el movimiento de cursillos de cristiandad. Y por si fuera poco, para todos los cursillistas, recuerden, nos vemos en noviembre en Monterrey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor les guarde, les protege y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muchas gracias por estar aquí desde Santa Lucía, Espíritu Canal.